La tarde estaba cayendo sobre el pequeño pueblo cuando Julián, un ranchero de rostro endurecido por el sol y las pérdidas, salió de su casa con la soga al hombro. Tenía que ir por una vaca que se había escapado otra vez hacia el monte. Era un animal testarudo, y él ya estaba cansado de perseguirla, pero la necesitaba, era la única que aún daba leche después de la temporada seca. Caminó entre los matorrales, maldiciendo suavemente mientras avanzaba, sin prisa pero sin detenerse. Había pasado semanas sin hablar más que lo justo con nadie. Desde que su esposa falleció, no era el mismo. La gente del pueblo lo saludaba con respeto, pero también con esa distancia que se guarda hacia los hombres que cargan tristezas profundas. Julián lo sabía, y en parte, lo prefería así. El cielo se volvía rosado cuando escuchó un sonido inesperado. No era un mugido, ni el movimiento usual de los arbustos. Era un susurro muy suave, casi tragado por el viento. Julián se detuvo. Escuchó de nuevo, «Señor». La voz temblaba, como la de alguien que lleva mucho tiempo llorando. El ranchero giró lentamente, buscando entre las sombras de los mezquites. Nada. Dio un paso hacia la izquierda, y entonces lo vio. Un niño, pequeño, flaco, quizá de unos 8 años. Estaba parado junto a un tronco caído, con la cara sucia y los ojos enrojecidos. Parecía llevar horas ahí, o días. Julián frunció el ceño. No conocía a ese niño. Y en un pueblo tan chico, eso ya era raro. «¿Qué haces aquí solo?», preguntó, intentando sonar firme pero no brusco. El niño apretó los labios, como si tuviera miedo de hablar. Bajó la mirada al suelo, sus pequeños pies descalzos cubiertos de polvo. Yo lo detuve porque hoy», la voz se le quebró, y empezó a llorar en silencio, sin gemir, solo dejando caer lágrimas. «Hoy es el último día de mi mamá». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué significaba eso exactamente, pero el tono, la expresión del niño, el temblor en sus manos, había algo demasiado grave escondido ahí. Se agachó frente a él, intentando mirarlo a los ojos. «¿Cómo te llamas, hijo?». «Mateo», susurró. «Muy bien, Mateo. Ahora dime dónde está tu mamá y qué quieres decir con eso de su último día». El niño sollozó, respiró hondo, y señaló hacia el norte, donde el monte se hacía más espeso. «Está allá, en una casita vieja», tragó saliva. «Está muy enferma, no se puede levantar. Dijo que si no conseguíamos ayuda hoy, Dios se la va a llevar». Las palabras se clavaron en el pecho de Julián como espinas, porque recordó, sin querer, la voz débil de su propia esposa diciendo, «No te preocupes, estaré bien», días antes de morir. Recordó el dolor, la impotencia, la culpa. Miró al niño otra vez. Era un niño solo, sucio, desesperado, igual que él en sus peores días, pero aún más pequeño y con aún menos defensa. «¿No tienes a nadie más?», preguntó. Mateo negó lentamente con la cabeza. «Mi papá se fue. Nunca regresó. Solo somos ella y yo. Yo intenté buscar ayuda, pero nadie quiso venir. Dijeron que era lejos y que ya no había nada que hacer». Julián apretó la mandíbula. Le hervía la sangre ante solo imaginar que alguien le negara ayuda a un niño así. «Está bien», dijo finalmente. «Llévame, yo te acompaño». El niño lo miró como si no creyera lo que había oído. Los ojos se le abrieron, llenándose de esperanza y miedo al mismo tiempo. «De verdad, aunque ya sea de noche». «De verdad», respondió Julián, poniéndose de pie. «Vámonos». Mateo tomó su mano con fuerza, como si temiera que el hombre cambiara de opinión, y comenzó a guiarlo por un sendero estrecho y casi oculto por la maleza. El viento soplaba más frío ahora, y el cielo oscurecía sin compasión. Durante el trayecto, el niño hablaba entre susurros cortos. «Mi mamá siempre dice que Dios no nos abandona, pero a veces me parece que se olvida de nosotros». Julián miró hacia adelante, conmovido. Esa frase le dolía como un golpe. Él también había pensado así muchas veces desde que perdió a su esposa. «A veces», respondió después de un largo silencio, «Dios no llega. Pero manda a alguien». Mateo lo miró sin entender del todo, pero sintió un poco de calma. Caminaron casi 20 minutos, esquivando ramas, piedras y zonas en las que los animales tenían sus madrigueras. Finalmente, llegaron a una casita hecha de madera vieja y casi a punto de caerse. Tenía un agujero en el techo y una puerta improvisada con tablas sueltas. Por dentro, solo se filtraba una luz tenue, quizás de una vela casi consumida. El niño corrió a la entrada. «Mamá»,
Encontré a alguien que quiere ayudar. No hubo respuesta. Mateo empujó la puerta y Julián lo siguió. El interior era aún peor que lo que imaginó. Una mesa coja, una silla rota, unas mantas en el piso, y en una esquina, acostada sobre un colchón delgado, estaba la mujer. Muy pálida, muy delgada, con los labios resecos y la respiración corta. Cuando vio entrar a su hijo, intentó sonreír, pero el gesto le causó dolor. Mateo, susurró, pensé que te habías perdido. No, mamá, traje ayuda. Él quiso venir. Julián se acercó despacio, quitándose el sombrero. La mujer levantó la mirada hacia él, tratando de enfocarlo. Señora, soy Julián. Su hijo me encontró en el monte. Dígame qué necesita. Intentaré ayudar. Ella lo observó con ojos llenos de agotamiento, pero también con un miedo resignado. No quiero ser una carga, dijo entre susurros. No lo es, respondió Julián con firmeza. Ninguna madre que lucha así por su hijo lo es. El niño se arrodilló junto a su madre, tomándole la mano. Mamá, por favor, él puede ayudarnos. No te duermas, sí. La mujer cerró los ojos un momento, respirando con dificultad. Solo, no quiero que Mateo quede solo. Julián sintió un nudo en la garganta. Ese dolor lo conocía demasiado bien. Y no podía permitir que se repitiera delante de sus ojos. Voy a llevarla conmigo, dijo finalmente, decidido. Mi casa está lejos, pero tengo medicinas, comida, un médico conocido que puede venir. No prometo milagros, pero sí prometo que no estarán solos. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Mateo se aferró a ella con fuerza, como si de pronto viera un rayo de esperanza donde solo había oscuridad. ¿De verdad, haría eso por nosotros?, preguntó ella, casi sin voz. Julián asintió. Sí, por usted, por él, porque nadie merece morir olvidado en medio del monte. La mujer respiró hondo, tratando de contener el llanto. Entonces, ayúdeme a levantarme, por favor. El hombre sintió que el aire se le escapaba del pecho. La frase del niño seguía repitiéndose en su mente como un eco imposible de ignorar. Hoy es el último día de mi mamá. No sabía cómo un niño podía pronunciar algo tan devastador con aquella mezcla de miedo, resignación y una madurez que no debería pertenecerle. Él había salido esa mañana con un propósito sencillo, comprar una vaca para su rancho. Nada más, pero ahora se encontraba frente a una decisión que podía cambiar su vida, y la del pequeño. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó con voz baja, temiendo la respuesta. El niño señaló hacia un sendero estrecho que se perdía entre los árboles. Sus manos temblaban, sus uñas estaban sucias y su ropa mostraba los rastros de días sin descanso. No era solo tristeza, era desesperación. No quiere que nadie la vea, susurró el pequeño. Dice que no quiere preocupar a nadie. Pero yo no sé qué hacer. El hombre tragó saliva. No era médico, no era pariente, ni siquiera era del pueblo. Y aún así, una sensación de responsabilidad empezó a crecer en su interior, empujándolo a actuar. Algo en la mirada del niño, una súplica silenciosa, una chispa que se negaba a apagarse, lo obligó a caminar hacia ese sendero. El pequeño avanzó primero. Sus pasos eran cortos, casi arrastrados, como si temiera llegar al final del camino. El viento movía las hojas y el cielo, cargado de nubes, parecía acompañar su angustia. El hombre siguió detrás, atento, preocupado, preparándose para lo que fuera a encontrar. Llegaron a una pequeña cabaña improvisada, hecha con tablas viejas, lonas rotas y pedazos de metal. Era más un refugio temporal que un hogar. Y aún así, el niño la miraba como si fuera lo más preciado del mundo. Está adentro, dijo, con la voz quebrada. El hombre se inclinó y entró por la puerta baja. Dentro, el aire era frío, húmedo y pesado. Olía a abandono, a enfermedad y también a una dignidad silenciosa que aún luchaba por mantenerse. En una esquina, recostada sobre unas mantas gastadas, estaba la mujer. Era joven, más de lo que él esperaba. Su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados y su respiración irregular. Pero lo que más impactaba era la serenidad con la que parecía aceptar su destino, como si hubiera decidido que su vida ya no tenía lugar en el mundo. El niño corrió hacia ella y tomó su mano. Mamá, traje ayuda, dijo, aunque no sabía si aquello era cierto. El hombre se arrodilló a su lado. No era doctor, pero podía ver claramente que la mujer necesitaba atención urgente. No podía quedarse ahí esperando. No podía permitir que aquel niño presenciara el final que temía.
Voy a llevarla al pueblo, dijo con firmeza. Allí podrán ayudarla. El niño lo miró como si acabara de ver un milagro. De verdad la ayudarán. El hombre asintió sin dudarlo. Aunque en su corazón sabía que sería difícil, que tal vez ya era tarde, pero también sabía que no podía rendirse antes de intentarlo. Tomó a la mujer en sus brazos. Era sorprendentemente ligera, como si la vida se le hubiera ido consumiendo poco a poco. El niño caminó a su lado, sosteniendo la manta que cubría a su madre para que no se enfriara. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Mateo, respondió el pequeño. ¿Y tu mamá? Se llama Alma, dijo, con orgullo, como si pronunciar su nombre fuera un acto de amor. Caminaron bajo el peso del silencio, escuchando solo el sonido de las hojas y la respiración débil de Alma. A cada paso, el hombre sentía crecer una mezcla de responsabilidad y rabia. ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿Dónde estaba la gente del pueblo? ¿Por qué nadie había ayudado a esta mujer antes? Pero no era momento de preguntas. Era momento de actuar. Llegaron al caballo y el hombre colocó a la mujer con cuidado. Luego tomó al niño entre los brazos y lo subió detrás de él. Mateo abrazó la cintura del hombre con fuerza, como si aquel gesto fuera lo único que le daba seguridad. El camino hacia el pueblo se volvió una carrera contra el tiempo. El caballo avanzaba rápido, esquivando piedras, ramas y charcos, mientras el viento frío golpeaba sus rostros. A medio camino, la mujer abrió ligeramente los ojos. Mateo, susurró. Aquí estoy, mamá, dijo el niño, llorando abiertamente. Ella intentó sonreír, pero su fuerza era mínima. Gracias, por no dejarme sola. El hombre sintió un nudo en la garganta. Observó su rostro a través del rabillo del ojo y comprendió algo. Alma no estaba vencida. Solo necesitaba una oportunidad, una que nadie le había dado hasta ahora. Aguanta, le dijo él en voz baja. Ya casi llegamos. Cuando entraron al pueblo, varias personas se acercaron al ver la escena. Alguien corrió a buscar al médico, otros abrieron paso, otros simplemente quedaron en silencio, impactados por la fragilidad de la mujer y la determinación del niño. El médico salió de su consultorio al ver el tumulto. Rápido, tráiganla dentro. El hombre la llevó en brazos una vez más. Mateo no soltó su mano ni un segundo. Durante un largo rato, el pueblo entero esperó afuera. Algunos murmuraban, otros se persignaban, otros simplemente observaban al niño, cuyo rostro reflejaba un miedo demasiado grande para su edad. Finalmente, el médico salió. Su expresión era seria, pero no derrotada. Llegaron justo a tiempo, dijo. Está débil, muy débil, pero vivirá. Mateo rompió en llanto, esta vez de alivio. El hombre pasó una mano por su cabello, sin saber muy bien por qué le nacía ese gesto tan protector. Gracias, señor, susurró el niño. Usted salvó a mi mamá. Pero él negó lentamente. Tú la salvaste. Tú tuviste el valor de pedir ayuda. El niño lo miró como si nadie le hubiera dicho algo tan importante en toda su vida. Mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, el hombre comprendió que aquel día, que comenzó solo buscando una vaca, había encontrado algo completamente distinto, una historia que no podría dejar atrás, un niño que necesitaba un hogar, y una mujer que merecía una segunda oportunidad. Y dentro de su corazón empezó a formarse una idea, una decisión que cambiaría el destino de los tres, aunque él todavía no lo sabía.